El desconocimiento de las leyes no nos exime de su cumplimiento ni de sus consecuencias. Esta semana iniciamos una nueva conciencia, un nuevo libro. La semana nos conecta con una nueva energía muy diferente a la que veníamos viviendo las últimas semanas. Nos conecta con el libro de Vaikra o de Levítico. El libro de Vaikra nos conecta con la Sefirá de Biná. Biná es la que le viene a dar forma a toda la sabiduría de Jokmá. Biná es como el contenedor del agua. Dependiendo del contenedor, es la forma que va a tomar el agua. Imaginemos que el agua es como esa sabiduría que venimos aprendiendo de semanas atrás, pero que Biná le va a dar forma, le va a dar más entendimiento a esa sabiduría. Nos va a permitir cómo aplicarla de una manera más objetiva en la vida, porque de pronto la sabiduría puede ser muy elevada, pero al mismo tiempo muy dispersa. Y Biná lo que hace es que la contiene y le da forma. Biná es como, imaginemos que queremos construir una casa y nos las hemos imaginado de muchas formas, pero ya cuando la ponemos en un plano, nuestras ideas, ya tiene una forma nuestras ideas. Así funciona Biná. Biná nos conecta con lo más alto del árbol de la vida, que es la columna izquierda, que es algo muy importante, que la columna izquierda es la que representa también nuestro deseo de recibir. Y Biná, y es una de las enseñanzas de hoy, es cómo traducir todo ese deseo de recibir en algo realmente de luz. En Biná, ya la luz del Creador se dice que viene un poco más reducida, porque la luz original que se origina en Keter, que pasa por Jokmá, viene ahora a Biná, pero todavía es un nivel de luz muy superior. La columna izquierda tiene una característica, que es la que atrae los juicios a nuestra vida. Y Vaikra nos enseña la vacuna precisamente contra todos los juicios en nuestra vida. Y la vacuna son lo que se conoce como sacrificios, como ofrendas. Los sacrificios son para recibir la energía del Creador. Nos acercan a la luz del Creador. Y el sacrificio es el sacrificio de matar nuestro ego. Ese es el sacrificio del que hablamos en la espiritualidad. No hablamos de otro tipo de sacrificios. El verdadero sacrificio es el arte de matar nuestro ego, ya que es nuestro ego el que atrae la negatividad a nuestra vida. En la medida que nosotros tengamos un comportamiento egocéntrico, atraeremos negatividad hacia nosotros y despertaremos también la negatividad en los demás. Muchas veces podemos observar personas negativas en nuestra vida, pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué parte de mi ego las está atrayendo a mi vida, las ha creado en mi entorno? Esa es la pregunta que debemos de hacernos. Vaikra nos enseña
que debemos de practicar el máximo nivel de conciencia de ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la porción de Vaikra no es casual que comience, que diga Dios llamando a Moshe. Dios le está llamando a nuestra conciencia superior. Todos somos llamados, pero no todos escuchamos ese llamado. Los sacrificios tienen la función de disminuir o de anular incluso los juicios que hemos creado por nuestro deseo de recibir para nosotros mismos. Esta es una lección muy importante. Todo el caos que nosotros hemos atraído a nuestra vida es únicamente basado por nuestros actos de egoísmo, que tarde o temprano detonan en juicios que son mandados a nuestra vida. Vaikra inicia con la vacuna. Son los sacrificios de nuestro ego. Ese es el sacrificio del que se habla. Y dice, ¿por qué significa Vaikra Dios llamando a Moisés? O Dios llamó a Moisés. Aquí es muy importante que tenemos para Dios llamó a Moisés, tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a ver con ojos espirituales. Y todos los sacrificios, si los leemos, tienen que ver metafóricamente y simbólicamente con animales, con rocas, con piedras, con aves, que tienen un significado muy profundo en los sacrificios. No se trata de sacrificar animales, sino se trata de sacrificar a nuestro animal representado por estos egos. Cuando nosotros hacemos un sacrificio, y ese es el secreto de Vaikra, cuando nosotros sacrificamos nuestro ego por el bien de los demás, sucede algo muy bonito. Activamos entonces la columna de la misericordia. Y entonces los juicios son anulados o son disminuidos, por lo menos. Vamos a ver algunos egos o sacrificios que podemos o que debemos de hacer y concientizar. El primer sacrificio, que incluso si leemos la Torá, habla del ganado y tiene que ver con la continuidad en las cosas en nuestra vida. Se dice que muchas cosas acaban en nuestra vida porque están imbuidas de egoísmo. Hablemos de un trabajo, de un negocio, de una relación, de nuestra propia salud. Cuando algo termina, cuando algo muere, es porque fue invadido de egoísmo en algún momento. En algún momento esa relación se llenó de egoísmo. Entonces, muere. Y ese es el primer sacrificio. Entender muy claro que necesitamos la ayuda del Creador. Solos no podemos contra ese gran enemigo que es nuestro egoísmo interno. La luz del Creador es la que nos asiste, la que nos da más poder para poder lograrlo. Y el requisito que nos piden es la Teshuvá, que es la herramienta más poderosa de corrección que tenemos. La Teshuvá es corregir nuestro comportamiento, es corregir los errores cometidos, ir a la fuente, corregir el dolor causado por nuestras acciones. Todo eso tiene que ver con Teshuvá. Y ese es el primer sacrificio. Realmente
arrepentirnos del dolor causado a los demás por nuestro egoísmo. Muchas veces causamos mucho daño y no tiene que ver a veces la intención, porque a veces tenemos muy buenas intenciones, pero eso no evita que nuestros actos sean de ego. El segundo sacrificio, que va de la mano del anterior, es tener la humildad precisamente de reconocer nuestra conducta egocéntrica. Cuando iniciamos a veces un camino de espiritualidad, no reconocemos muchos egos, pero conforme vamos avanzando, vamos conociendo y descubriendo muchas acciones que están llenas de egoísmo en nosotros. Eso nos los va a dar la sabiduría, nos los va a dar nuestra apertura de conciencia. Por eso el segundo sacrificio empieza por reconocer nuestros actos de egoísmo. Y ahí es donde muchos ya no avanzan. ¿Por qué? Porque el ego intenta justificar nuestras acciones, y como no tenemos la sabiduría para ver dónde hay actos de egoísmo, pues pensamos que no hay nada que corregir. Por eso es necesaria la sabiduría de que hemos venido aprendiendo de Jogma. Otro sacrificio, otro ego que debemos de revisar, precisamente tiene que ver con nuestra toma de decisiones. Es muy común que tomemos decisiones solo pensando en nuestro beneficio y no nos demos cuenta, y a lo mejor no le demos importancia al efecto que causa en los demás. Nunca nos fijamos a lo mejor en el daño o en las repercusiones que puede tener en los demás nuestras decisiones. Tenemos que tener muy claro nuestros pensamientos y ver más allá de nosotros mismos. Esa es la lección. Cuando vayas a tomar una decisión, no solo pienses en tu beneficio, incluso no solo en el de tu familia, porque la familia también entra dentro de nuestras justificaciones del ego. Eso es lo que marca la diferencia entre buenas decisiones y decisiones de ego. Pero ese es otro sacrificio, no solo buscando nuestro beneficio. Otro aspecto que debemos de revisar son los actos de compartir. Y seré muy breve. Dice el Salmo: dichoso el pobre que aún en su pobreza ayuda, comparte. La mayoría de las personas no comparten porque siempre se sienten pobres, siempre se siente que necesitan, que no les alcanza el dinero. Entonces, bajo esa actitud interna, compartir parece algo imposible. El mensaje y el sacrificio que nos da esta parte es esa. Da aunque te duela, porque eso significa que estás haciendo un sacrificio. Tu ego le está doliendo, pero ese acto de compartir con ese dolor será aroma grato para el Creador. La actitud de sentirnos pobres y carentes, que no nos alcanza, que tenemos tantos compromisos, ¿cómo vamos a darle a alguien que ni conocemos? Esa es la actitud que debemos de quebrantar. Ese es otro sacrificio muy importante para acercarnos a la luz del Creador. Porque además, esto nos conecta con una parte que la Torah habla de la sal, que tiene que ver con la fluidez de la energía. Cuando compartimos, hacemos que fluya la energía. Otro sacrificio muy importante para ir creando nuestra vasija que permita recibir toda esa luz de Jogma de la que hablábamos al principio, es que debemos de resolver todos los conflictos que tengamos con las personas. Las relaciones son como nuestras venas. Si una de ellas entra en conflicto, se bloquean.
y pueden provocarnos infartos o problemas, embolias, etc. Lo mismo sucede en nuestra vida con las relaciones. Por eso, uno de los trabajos de Vaikra es hacer la paz. Tienes que hacer la paz en tu corazón, hacer la paz con aquello que nos separa de las personas. Yo siempre he dicho que el mejor momento de separarte de una persona, si es que es así, es cuando la amas. Porque cuando la amas, estás muy unida en conciencia con esa persona. Y ese es el mejor momento si es momento de partir. Pero en conflicto, no. Porque el conflicto nos va a acarrear muchos juicios, pero además nos cierra la llave de las bendiciones. La paz, como dice por ahí, ve y corre por la paz. Es fundamental. Así que otro sacrificio es ese, dejar todo nuestro orgullo, toda nuestra arrogancia y hacer la paz con todas esas personas con las que estamos en conflicto. No es sencillo, desde luego, todo lo que estamos hablando. La espiritualidad no es sencilla. Por eso hay un principio que dice que en la espiritualidad no hay coerción. A nadie se le puede obligar, porque sabemos que no es sencillo, fácil, hacer el trabajo de la espiritualidad. Y Vaikra sí que nos va a exigir quebrantar nuestro ego en su máxima expresión. Y ahí es donde se va a poner a prueba realmente nuestro trabajo espiritual. Otro aspecto que debemos de cuidar es darnos cuenta que cada uno de nosotros tiene una influencia determinada. Hay personas que influyen en su familia, con sus hijos, con sus esposos o esposas. Hay personas que influyen en su trabajo. Hay personas que podemos influir a miles de personas, a lo mejor a través de este video. Hay personas que influyen a millones de personas porque tienen a lo mejor una posición de mando, de autoridad. Aquí el mensaje es para cada uno de nosotros. Es que estemos conscientes de que cada acto de negatividad que hagamos nosotros no solo nos va a repercutir a nosotros. Cada acto de egoísmo que hacemos afecta a nuestro entorno, afecta a nuestra zona de influencia. Y esto se llama entender la responsabilidad que implica cada una de nuestras posiciones que jugamos en la vida. No solo es lo que hagamos nos vaya a afectar a nosotros, porque muchos dicen, bueno, no importa, yo asumo las consecuencias de mis actos. No es cierto, porque nuestros actos negativos también influye esa negatividad en todas las personas en las que tenemos influencias. Por eso no se puede decir que me pase a mí lo que sea, no, o que yo voy a hacer cualquier acto de negatividad y no va a pasar nada, no. Afectamos a nuestra familia, a nuestro entorno, a nuestra sociedad. Podemos afectar a miles de personas con las que tenemos contacto. Y eso es importante tenerlo muy consciente. La humildad ante todo. Hay una carta que siempre leo, que se conoce la carta del Rambán a su hijo. Y hay una parte que dice lo siguiente, y lo voy a leer literalmente. Le dice Rambán a su hijo, considera a todo el mundo como más que tú. Le está hablando de la humildad. Y fíjense, si él es sabio o rico, dale respeto. Si él es pobre y tú eres más rico o más sabio que él, considérate en tu corazón que eres más culpable que él y que él es más inocente que tú, dado que cuando él peca, lo hace por error
mientras que tú lo haces deliberadamente. ¿Esto qué significa? Que muchas veces conocemos todas las leyes universales y a pesar de eso no las aplicamos. Y nosotros entonces tenemos más responsabilidad que el que la desconoce. Eso no implica que el que la desconozca no le van a aplicar las consecuencias, pero por lo menos puede decir desconocía las consecuencias. Pero las personas que podemos tener un conocimiento especializado, incluso en cualquier área de la vida, desde luego de espiritualidad, de Kabbalah, tenemos una mayor responsabilidad porque conocemos las leyes y sus consecuencias. Esa es otra lección. Otra lección que nos da Baikra es que los sacrificios que hagamos, ya sea actos de compartir, ya sea restricciones de nuestro egoísmo, nos dice que nuestros sacrificios de compartir deben de ser proporcionales a lo que podemos dar. Esto es muy importante. Si yo puedo donar, porque de acuerdo a mis posibilidades lo puedo hacer, puedo donar $1,000,000, lo tengo que hacer. Porque si puedo donar $1,000,000 y solo dono $100, eso no es ningún sacrificio. Caso contrario sucede con el que puede que apenas tenga para comer y aún así done para esa persona. Su sacrificio vale 1000 veces más que el que pudo haber donado $1,000 contra el que donó a lo mejor $10, pero no gana mucho. Y esto sucede muchas veces. Hoy en día se maneja mucho la reciprocidad en las relaciones. Hay relaciones que dicen, bueno, pues cada quien va a poner una parte de algo. No. Puede suceder que alguien en la relación tenga de pronto, a lo mejor, hablemos de dinero, más dinero que el otro. Y vamos a suponer que van a salir de viaje. El que tiene más debe de aportar más. El que tiene menos aporta lo que puede en su proporción. Porque muchas veces se dice, bueno, como no tienes lo mismo que yo, entonces mejor me busco otra persona que sí pueda aportar lo mismo que tú. No, todos debemos de aportar en la proporción de lo que tenemos. Por ejemplo, recuerdo de pronto en las empresas es muy común a fin de año hacer intercambios de regalo. Y muchas veces hasta se ponen metas o montos de dinero para el intercambio. Pero en ese intercambio participan muchas veces personas de diferentes niveles jerárquicos de la empresa, desde los niveles más bajos hasta los más altos. Y lo que aquí nos está tratando de decir esta parte es que el que tiene más tiene que dar un mejor regalo. Y el que tiene menos da a lo mejor un regalo menor. Pero no se vale que el que gana más dé lo mismo que el que ganan todos. Esto es uno de los ejemplos porque no debemos de escatimar. Y dice que cada uno debe de dar, que nuestros sacrificios deben de ser en proporción a lo que podemos dar. Así que mucho cuidado con ese término de reciprocidad en las relaciones, en donde nos estemos relacionando. Si tú puedes dar más, tienes que dar más. Si tú puedes a lo mejor invitar una comida, puedes invitar un mejor nivel de comida, pues hazlo. No significa que porque a lo mejor la otra persona no puede más que invitarte unos humildes tacos, tú invites a lo mejor unos tacos. A lo mejor si en ti está invitar un buen corte de carne,
tú lo tienes que hacer. Son ideas genéricas aplicadas a nuestra vida diaria, de lo que se habla a veces con un error de reciprocidad. El creador dice, para que tu sacrificio sea válido, debe de ser en proporción a lo que puedas dar. A veces hay parejas, me ha tocado verlo, que de pronto uno de ellos a lo mejor tiene un muy buen nivel económico y puede salir de viaje cada semana, y a lo mejor su otra pareja no lo puede hacer. Y entonces, ¿qué hace la pareja? Dice, bueno, pues yo me voy. Yo voy de viaje pues porque a ti no te alcanza. Cuando en realidad pues se supone que estamos para unir fuerzas. Son algunos ejemplos de esta enseñanza. Otro, y este es muy importante, tiene que ver con el dinero. Sabemos que cada año en Rosh Hashanah se nos decreta la cantidad de dinero que vamos a recibir en el año siguiente. Ese decreto es como una ley cósmica que nadie puede mover. Entonces, cada uno de nosotros va a recibir una cantidad de dinero que ya está destinada para nosotros a recibir. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque aquí es donde viene muchas veces el grave problema, la gran transgresión que implica hacer actos deshonestos para obtener más dinero, para robando o haciendo otro tipo de actos. Cuando nosotros buscamos el dinero más allá de los actos honestos, resultado de nuestro trabajo o de una buena fuente, lo que estamos haciendo es transgredir esa gran ley divina. Cada uno va a recibir ya lo que tiene decretado. Por lo tanto, cuando hacemos esos actos deshonestos de robar, lo que estamos haciendo es ir en contra por completo de la ley cósmica. Y el resultado va a ser que vamos a incluso obtener menos de lo que íbamos a obtener, y todo lo que obtengamos de una manera deshonesta lo vamos a ir perdiendo. ¿Por qué? Porque quise ir en contra de las leyes cósmicas. Este es un principio fundamental. Yo sé que es muy difícil poderlo asimilar. ¿Cómo? O sea, ya fue decretado lo que iba a ganar en este año, de acuerdo a la Kabbalah, en Rosh Hashanah, y todavía hasta Yom Kippur tenemos posibilidades de cambiar lo que va a ser nuestro año. Ahí se decreta lo que vamos a recibir, la cantidad de dinero que vayamos a recibir. Por eso el robar es uno de los actos que contravienen las leyes cósmicas y que por lo tanto nos generan infinidad de juicios en nuestra vida. Juicios, recibimos menos todavía de lo que íbamos a recibir, y lo que obtenemos de manera deshonesta, una de dos, lo acabamos perdiendo o nos causa también daños en otras áreas de nuestra vida o incluso en nuestro entorno. Por último, la lección todavía más importante es tener la conciencia de que cada caos, cada dolor que pasamos en nuestra vida, en realidad es un dolor que nosotros le hemos hecho sentir a otros en otro tiempo o incluso en otra vida. Que se lo hemos hecho sentir como resultado de nuestra conducta egocéntrica. El objetivo, pero voy a repetirlo, cada dolor que pasamos, cada caos, cada persona que nos hace sentir algo incómodo, molesto, enojo, en realidad lo que te está haciendo recordar es que ese dolor que tú sientes se lo has hecho
o si lo sigues haciendo a las personas como resultado de tu carácter egocéntrico o de nuestro carácter egocéntrico. ¿Cuál es el objetivo? Es que ese dolor nos permita sensibilizarnos, poder tener empatía con los demás para tener empatía con los demás para poder sentir su dolor, sentir su molestia, porque tú ya sabes lo que se siente. Si a ti te roban, vas a sentir vas a sentir eso. Significa que tú ya se lo hiciste sentir a alguien antes. Si alguien te engaña, espiritualmente el engaño es visto de otra manera, pero pensemos que alguien es infiel, eso que sientes en realidad es porque tú ya se lo hiciste sentir a otra persona. Y todos esos actos de molestia que nos causan las personas, en realidad es porque nosotros, por nuestra conducta egocéntrica, ya la hicimos sentir a los demás. ¿Cuál es el objetivo? Sensibilizarnos de esta conciencia, observar nuestro propio ego, que a lo mejor solo lo estamos viendo en el de enfrente, pero realmente está en nosotros, y iniciar el trabajo más importante de la espiritualidad, que es transformarnos. Transformarnos significa eliminar nuestro egoísmo, nuestros deseos de recibir solo para nosotros. Y la herramienta que nos da Vaikra es los sacrificios, que significa el sacrificio de matar nuestro egoísmo, el sacrificio de matar a nuestro ego. Ese es el sacrificio que sucede incluso cuando hacemos las oraciones de los sacrificios. Estamos matando a nuestro propio ego. Así que ese es el mensaje inicial de esta porción tan poderosa de Vaikra, que abre un nuevo libro, y tener muy claro que esto que hemos hablado, y como lo dije al título de esta plática, es que el desconocimiento de las leyes no nos exime de su cumplimiento ni de las consecuencias que ello nos puede originar. Así que mi mensaje es, tenemos que conocer las leyes, que el libro de Levítico tradicionalmente se conoce también como el libro de las leyes, saber, una vez que conocemos la ley, aplicarla. ¿Para qué? Para que entonces se detengan todos los juicios que están en nuestra contra. Y ojo, Biná, columna izquierda, deseo de recibir para nosotros mismos, se convierta en una vasija que atrae la luz, pero con el propósito de recibir para compartir, que esa es la sanación al final de nuestra columna izquierda. Hay que aprender a desear, y a desear mucho, porque el deseo es la fuerza de atracción de la luz. Pero hay dos maneras de atraer la luz. Una es quedárnoslas nosotros y que cause en nosotros mucho placer momentáneo, o recibir la luz con el propósito de compartirla a los demás. Eso es todo. Y eso es lo que nos va a enseñar Vaikra durante todas las próximas conciencias, semanas. Así que es mi deseo que este Shabbat recibamos estas luces tan poderosas de la vasija de Biná, de Vaikra, y el poder de los sacrificios, de sacrificar nuestro egoísmo. Sé fuerte y sé valiente. Shabbat Shalom, Shabbat Tov, excelente semana para todos. Si te gustó, compártelo. Demos luz al mundo, demos conciencia al mundo, que esta es nuestra manera de protestar, de dar luz al mundo, de
de generar un cambio, es solo generando conciencia podemos hacer un cambio en el mundo, pero el cambio comienza con cada uno de nosotros. Entre más seres de conciencia más desarrollada haya, mejor podrá ser nuestro mundo. Empezar por nosotros para incidir en los demás. Compártelo, comparte luz al mundo y pongamos nuestro granito de arena. Shavuot para todos.